Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a conversar en esta primera parte del programa con el diputado Irán Gaviria, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Y en la segunda parte estaremos conversando con el diputado Juan Carlos Alemán del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Irán. Buenas tardes, Vladimir. Gracias Buenas por venir. tardes. Siempre es un gusto tenerte por aquí. Un placer y un honor. Bueno, Irán, la Mesa de la Unidad Democrática están en un proceso, en este momento sus integrantes de discusión. Renunció Ramón Guillermo Veleo, renunció Ramón José Medina. ¿Para dónde va la MUD? ¿Cuál sería la política para que la oposición logre recuperar parte de la coherencia perdida, si no toda? Así es. Sí, la situación al interior de la alternativa democrática no es fácil. Y la salida tanto de Ramón Guillermo como de Ramón José Medina son hechos que yo en lo personal lamento, no solo por el aprecio y el respeto personal hacia ellos dos, sino por su calidad de conducción política. Dicen, Vladimir, que uno no se puede bajar del caballo a mitad de río. Y también dicen que nadie vende las gallinas por ponedoras. Veníamos bien, hemos venido bien. Un repaso muy breve. En el 2005, aquel error político de no concurrir a las elecciones parlamentarias fue subsanado en el 2006 con ese acuerdo que se logró para impulsar la candidatura de Manuel Rosales y retomar la ruta electoral pacífica y constitucional y democrática. Dio buenos resultados, aun cuando esas elecciones no se ganaron, se retomó esa ruta. En el 2007 hay una victoria de las fuerzas democráticas, de quienes no estamos de acuerdo con la manera como se conducen los asuntos públicos de la nación, en el referéndum de la reforma constitucional. Luego, en las elecciones regionales del 2010, se siguió avanzando tanto en la votación en términos cuantitativos como en la conquista de gobernaciones y alcaldías. Y allí se trazó una ruta. Esa ruta se expresó en las elecciones presidenciales de octubre del 2012, y yo creo que hubo un hecho que no fue suficientemente bien aprovechado políticamente, que fue el resultado electoral del 14 de abril del 2013. En lugar de convertir, como en efecto se convirtió, eso que para mí fue una victoria política porque se estuvo a punto de ganar las elecciones, de reconocer allí el triunfo de Nicolás Maduro, de no hacer el cuestionamiento que condujo al llamado a la ilegitimidad, sino de decir, hemos venido en una estrategia político-electoral que ha dado resultados y mantener esa conducción. Bueno, eso no fue así, lamentablemente. Sectores dentro de nuestras filas precipitaron los acontecimientos, se planteó el tema de la salida, que a mi juicio fue una equivocación, y todo esto ha conducido a que dentro de la alternativa democrática y en particular de la Mesa de la Unidad, que ha sido una expresión electoral, se produzcan estos hechos que son lamentables. A mi juicio, de lo que se trata es de mantener la estrategia política reiniciada en el 2006 de acumulación de fuerzas y convertirnos en una mayoría política contundente, clara, que se exprese electoralmente el próximo año en las elecciones. Ahora, ¿eso implica deslindes internos? ¿Eso implica convencer a quienes no están convencidos de que ese es el camino? ¿Cómo se resuelven esas contradicciones, Irán? Cuando tú escoges, al mismo tiempo renuncias. Tú escogiste estudiar comunicación social y yo veterinaria y renunciaste a otras opciones. Así es. Cuando uno escoge, al mismo tiempo renuncia. Y en política uno no puede andar a mitad de camino. Tú trazas una estrategia, se trazó en el 2006, se produjeron resultados positivos, a mi juicio. ¿Fue mejor que la agenda del 2002? Por supuesto, totalmente. Grave error político. Y esa estrategia hay que continuarla. Yo me inclino porque la discusión al interior de la alternativa democrática sea sobre la estrategia política. Ahora, ¿cómo hacer para que una vez que se acuerde una estrategia, esa estrategia sea respetada y sea cumplida
más o menos al pie de la letra, salvo los cambios que implican las circunstancias. Llevarla adelante con la inteligencia, la ponderación, pero también el coraje. Por ejemplo, en el 2007, cuando se obtiene el triunfo frente a la propuesta de modificar la Constitución. En el 2007 hubo al interior de la oposición factores que decían no podemos ir a elecciones, no podemos ir a este referéndum. Razones jurídicas, porque se trataba de cambiar la estructura de la Constitución y a través de una reforma no se puede cambiar la estructura de la Constitución. Y razones electorales, con este CNE no vamos a elecciones. Bueno, pero hubo una conducción política, a pesar de esas voces disidentes, se fue al referéndum y se ganó el referéndum. En estas circunstancias hay que tomar la misma decisión. Si nos ha venido yendo bien en la acumulación de fuerzas, continuemos por esa ruta. Ahora, por supuesto, hay que introducir cambios. Un cambio es necesario decirle a los venezolanos qué pensamos hacer nosotros, quienes propiciamos un cambio político, con los principales temas del país, en lo económico, en lo político o en lo social. Presentar un programa sencillo, creíble, viable, que en el 2012 se presentó cuando las elecciones primarias de la oposición. El 23 de enero del 2012 se presentó un estudio elaborado, concienzudo, detallado, en el que participaron técnicos en distintas áreas: petróleo, agricultura, educación, vialidad, medio ambiente. Y sin embargo, en las elecciones del 2012, las elecciones de octubre del 2012, esa propuesta programática se dejó de lado. Yo creo que es tiempo que la Alternativa Democrática dedique una buena parte de su esfuerzo político a decirle a los venezolanos qué sucedería si esa opción de que nosotros seamos mayoría y seamos en un momento determinado gobierno, accedido a él por las vías electorales, ¿qué haríamos con los principales temas del país? Primero se tienen que poner de acuerdo, por ejemplo, qué van a hacer con la MUD, cuál va a ser la estrategia, pero además, ¿qué van a hacer con la MUD? Si solo es suficiente sustituir a Ramón Guillermo Aveledo y pasar a... Dicho lo que dije anteriormente, que lamento, que respeto a Ramón Guillermo, a Ramón José y a los directivos de la MUD, digo lo siguiente: ese hecho, sustituir a Ramón Guillermo, es secundario. No porque se sustituya a alguien como Ramón Guillermo, sino porque lo primario es definir hacia dónde se va. Y luego, definido hacia dónde se va y con quiénes vamos, quiénes nos acompañan en ese camino, buscaremos las personas más adecuadas para traducir esa estrategia política en hechos cotidianos concretos. Por ejemplo, las elecciones parlamentarias del 2015. ¿Qué vamos a hacer para ese proceso? ¿Cómo escogeremos nuestros candidatos? Es una papa caliente, ¿eh? Bueno, pero el tiempo pasa y en consecuencia no hay mucho que perder, mucho tiempo que perder. Y esas son las definiciones que hay que hacer. Además, Vladimir, esto fue advertido. Existe lo que se llama el informe Hospedales, que fue un informe producido después del último proceso electoral, en donde se planteaba claramente la necesidad de una estrategia política y una reestructuración de lo que hasta ahora ha sido la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, esa reestructuración pasa también por la renovación de cuadros, porque fíjate que una de los resultados de la última encuesta que hizo Oscar Schemer es que alrededor del 80% o más de los venezolanos cree que la dirigencia de la MUD debería ser renovada. Totalmente. Yo pienso que una vez definida la estrategia política, los rostros, una vez definido el mensaje, los mensajeros tienen que ser rostros que impriman frescura, digamos, un nuevo entusiasmo para que ese mensaje tenga, por supuesto, el mayor asidero en el mundo político. ¿Y cómo se hace con los partidos? Porque una cosa es el rostro de la MUD, pero ¿de qué vale la pena renovar el rostro de la MUD, por ejemplo, si no se van a renovar los rostros de los partidos? Por supuesto, una buena acotación. La MUD es la expresión de los partidos políticos. Y si los partidos siguen anquilosados en su mensaje y en sus mensajeros, el resultado final, que es la Mesa de la Unidad, no tendrá la contundencia política
que estos tiempos están exigiendo. Vamos a hacer una pausa y al retorno me gustaría preguntarte, Irán, que me respondas al retorno, ¿qué hay de la vida de nuestro amigo el diálogo? Ya venimos con Irán Gaviria.